la bienvenida al doctor Bernardo Vega, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, profesor e investigador de este prestigioso centro de estudios. Doctor Vega, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la evolución de la pandemia. Los hechos de la semana pasada dejan una sensación de que se está prácticamente cantando victoria en la ciudad de Cuenca. ¿Es esta la actitud adecuada? Buenos días, ingeniero. Un gusto saludar y estar en su prestigioso programa. Definitivamente son buenas noticias, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, desde mayo anterior, decíamos que existen 3 simples indicadores para poder ir identificando y ver por la posibilidad de generar un desconfinamiento y un aumento de la movilidad. La primera pregunta era si la pandemia está controlada, y básicamente esto se refiere al número de casos. La segunda es si el sistema de salud tiene la capacidad para hacer frente a un eventual rebrote, y obviamente con las noticias que hemos recibido de las distintas unidades centinelas de salud, efectivamente es así. Y la tercera es si existe una vigilancia de salud pública. Yo creo que el número de casos, el número de personas vacunadas en la provincia de La Suay es sumamente importante, y esto es obviamente el centro o el eje que permite obviamente una disminución del número de casos y obviamente el número de hospitalizaciones. Hace muchísimo tiempo hablábamos cuál sería el número ideal, y obviamente sobre el 70% se comienza a poder identificar algunos cambios ya cualitativos y cuantitativos en el comportamiento de la pandemia. La provincia de La Suay alcanzó en esta semana el 70.49% según la información del propio Ministerio de Salud Pública, y evidentemente se puede ver ya una disminución del número de casos que se van presentando a nivel de la provincia, y sobre todo el número de casos que están acudiendo y están siendo ingresadas en las unidades de mayor complejidad, como el Vicente Corral Moscoso y el José Carrasco Arteaga, hecho que ha permitido que básicamente los espacios destinados para esta sobredemanda de casos de COVID que se venían dando en los últimos meses, en el último año, vayan cerrando y vaya retomando la normalidad. Es decir, son buenas noticias. Considero que sí se está haciendo avances, sin embargo, no tenemos que bajar la guardia. En esta pandemia, algo que hemos visto desde sus inicios, allá en diciembre del año 2019, durante el desarrollo del 2020, es que los científicos en el mundo advirtieron sobre la situación actual del planeta, la globalización, la alta movilidad de las personas, y el mundo en definitiva requiere y requería de políticas aplicables a nivel mundial. Hay problemas aún muy serios en países incluso muy avanzados y con la mejor oferta de vacunas como los Estados Unidos. Los casos siguen subiendo. Me parece que la cifra da cuenta de el orden de 100.000 casos diarios que aún se siguen dando, aunque hay que reconocer que allá por razones políticas, ideológicas, hay una gran cantidad de personas, un alto porcentaje que no quiere vacunarse. Pero hay otros sitios que con menor capacidad desde el gobierno de la aplicación de políticas gubernamentales está teniendo serísimos problemas muy cercanos acá, que es el país de Brasil, y en varios países latinoamericanos la pandemia está generando situaciones muy graves. ¿Cómo podemos o cómo debemos más bien tomar esta situación, sabiendo que si bien en Ecuador hay éxito en este plan 900, que justamente en esta semana debería estar cumpliéndose ya con los 100 días, en cuanto a que esta situación un tanto aislada de Ecuador pueda mantenerse? En otras palabras, ¿cuál es la interrelación con esta situación global del mundo y particularmente con aquellos países que no tienen por el momento índices, indicadores similares a los de Ecuador? Definitivamente creo que esta pandemia nos deja algunas lecciones aprendidas, ¿no? Y una de ellas, básicamente en los países que hemos tenido una catástrofe
al inicio de la pandemia con el número altísimo de personas fallecidas, inclusive que lograron desbordar el sistema de crematorios en la ciudad de Guayaquil y amanecían cadáveres en la calle, imágenes dantescas. Evidentemente tiene que dejarnos enseñanzas. Yo pienso que la primera enseñanza es no subestimar las advertencias. Desde la Organización Mundial de la Salud, desde obviamente la academia y desde las instancias de control científico, se advirtió, se dio muestras, se dio de alguna manera recomendaciones de que en nuestro país, por ejemplo, y esto es más o menos lo que debería suceder en otros países, se tomen medidas tempranas para evitar un avance rápido y un desborde y un repunte del número de casos en el país. Y no se hizo caso, hubieron o se dieron partidos de fútbol al inicio de la pandemia y obviamente el número de casos creció exponencialmente en los lugares donde menos cuidados existieron, como pasó en nuestro país. Es decir, la primera lección aprendida es justamente tomar en cuenta las opiniones que se da desde la ciencia, desde lo científico, e involucrarle dentro de lo político, que eso ha sido un problema que hemos tenido. La segunda cosa, definitivamente se ha visto que la inversión en salud y la inversión en su globalidad en la atención en salud definitivamente puede mejorar el sistema económico. Muchas de las veces los gobiernos centran su intención o su apuesta económica a la reactivación. Sin embargo, como hemos visto en la actualidad, para poder contener justamente la pandemia, la inversión tanto en talento humano como en infraestructura y equipamiento dentro de los hospitales públicos principalmente es absolutamente necesaria. Y una prueba que la inversión en lo público funciona definitivamente es esta campaña de vacunación. Creo que podríamos marcar un antes y un después, donde obviamente más de la oferta de vacunas, la inversión y la apuesta que este gobierno creo que es necesario reconocer que hizo en el campo de la vacunación, dio frutos, dio resultados y definitivamente permitió la reactivación económica. Y la tercera, yo creo que una de las cosas que también va marcado con el conocimiento y el nivel de educación que tienen las personas es obviamente poder identificar lo que sirve y lo que no sirve dentro de la ciencia y dentro de esto las vacunas. Movimientos antivacunas que basan más bien sus conocimientos en situaciones que se difunden en línea y no tienen un sustento científico pueden causar un gran daño a la salud colectiva. Y desde este punto de vista, fíjese usted que una persona que no recibe la vacuna o está inmunizado parcialmente, es justamente o son los momentos o los espacios o los lugares donde se pueden producir variantes en los virus que obviamente pueden ir venciendo las defensas que van dando las vacunas. Yo creo que estas reflexiones son absolutamente necesarias para fortalecer la educación, la salud y obviamente la inversión en este campo. Recordemos que en abril del 2020 la ciudad de Cuenca fue una de las primeras del país en asumir la creación de una ordenanza para aportar con ciertas restricciones y lineamientos a los ciudadanos a disminuir los efectos de la pandemia, disminuir los contagios. Se generaron entonces tres grandes ejes de control, uno dirigido a los ciudadanos, otro a los comercios, otro al transporte público. Uno de los puntos más importantes fue el uso obligatorio de mascarillas para la población, que la población lo acogió en gran medida según las propias estadísticas que usted nos ha ido compartiendo en función del tiempo. Con respecto a esta ordenanza, se habla ya, como hemos escuchado, de una posible reforma para relajar las condiciones que se proponían en la misma. El tema fundamental es qué es lo que se podría modificar sin revertir esta buena tendencia que se sigue en la ciudad de Cuenca con respecto a la pandemia. Bueno, definitivamente yo pienso que una de las cosas que hemos venido alentando y hemos venido comentando es que dentro del manejo técnico
las estadísticas y el número de casos es algo elemental para la toma de decisiones y fundamental en este sentido. A la vez, obviamente, ya una reducción del número de casos, reducción bastante significativa. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, en la última semana fueron 228 casos, comparados con el mes de junio, que teníamos 444 casos por semana. Existe plenamente una reducción, a más de lo que mencionábamos hace un momento, la de la reducción de los espacios a nivel hospitalario. La primera situación que el Consejo Cantonal y el COE Cantonal debería tomar en cuenta definitivamente son situaciones que obviamente la relajación permitiría un ligero incremento, y esto es normal, en el número de casos, pero ventajosamente no necesariamente actualmente los casos, sobre todo en las personas vacunadas, van a tener el impacto que tenían anteriormente. Es decir, el número de casos y en las personas vacunadas van a reducir el número de casos graves que vayan a ingresar o que estén necesitando hospitalización. Esa es la realidad distinta que se va a dar actualmente con la vacunación. Por otro lado, creo que uno de los elementos fundamentales que debería tomarse en cuenta es el incremento de la movilidad. Por ejemplo, una de las situaciones que pedían las operadoras de turismo es justamente el asunto de la movilidad sobre las 23 horas, que podría considerarse y definitivamente podría buscarse alternativas en este sentido. La segunda también es obviamente los aforos, ¿no? Y los aforos condicionados al número de personas óptimas con un distanciamiento adecuado dentro de los grupos que podrían encontrarse dentro de un restaurante o dentro de un lugar de esparcimiento. Y sobre todo el uso de mascarilla permanente en estos lugares, más que se sume también un documento que permita, digámoslo así, un acceso a movilidad, como sería el carnet de vacunación con 2 dosis preferiblemente, ¿no? Son elementos que se podrían ir dando inclusive en espacios públicos como estadios, que ya se han hecho algunas experiencias. El carnet de vacunación con 2 dosis más un aforo muy limitado podrían irse tomando en cuenta como elementos para la reactivación y para permitir el acceso a un mayor número de personas y retornar a la normalidad. Esto evidentemente conjuntamente con la necesidad, y aquí sí, una necesidad muy sentida, de ir identificando cómo reaperturar, y entiendo que el Ministerio de Educación tiene un plan en este sentido, la reapertura de escuelas, de colegios para una etapa presencial o una presencialidad parcial para la educación, que definitivamente ha sentido o ha sufrido un duro golpe en esta pandemia en nuestro país. Hay informaciones, como habíamos citado también, que dan cuenta de que se está registrando una disminución drástica en el número de pacientes para unidades de cuidados intensivos, al punto de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaría cerrando su unidad de cuidados intensivos relacionados con COVID. Aquí cabe una pregunta, doctor Vega, una inquietud: si es que los casos que se presentan ahora son menos graves, son casos atenuados en cuanto a la gravedad de los síntomas, justamente por la vacunación, y por otra parte, si es que hay más claridad, menos incógnitas, menos especulación en cuanto a los protocolos de tratamiento. Definitivamente, ¿no? Definitivamente uno de los elementos que tiene la vacuna como fundamental es actuar en 2 niveles, ¿no? Primero, prevenir la infección. Y las vacunas tienen un 95% la efectividad de prevenir la infección en aquellas personas que han recibido las 2 dosis y han tenido 15 días posteriores a la segunda dosis para despertar la inmunidad adecuada, el primer elemento. Es decir, vamos a tener un menor número de casos porque hay un mayor número de personas vacunadas y que no van a realizar infección. Y el segundo punto de medida o de coste es de ese porcentaje de personas que aún habiendo recibido la inmunización se infectan o tienen la enfermedad o desarrollan la enfermedad. En esto obviamente tenemos 3 etapas: una enfermedad leve, moderada y severa. Moderada y severa requiere hospitalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona vacunada tiene una resistencia a tener la infección y si llegase a infectarse dentro del porcentaje posible,
la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o moderada son mucho menores, inclusive un 90 y 95% menos que las personas que no están vacunadas. Es decir, esos dos elementos van a ser críticos dentro del juicio clínico y obviamente de la ocupación de espacios que son necesarios en los hospitales. Pese a que haya un número de personas que estén obviamente con infección, la enfermedad grave y moderada y grave va a ser mucho menor, lo cual implica que no va o se va a reducir el número de ingresos a los hospitales. Y son justamente la realidad que usted mencionaba, ¿no? En países como Estados Unidos y en zonas como la Florida, donde existe un alto número de personas que resolvieron no vacunarse, definitivamente tenemos también, como vivimos en nuestro país, unidades de salud al tope, terapias intensivas llenas, obviamente por personas principalmente que no han sido vacunadas. Hay estadísticas muy claras que han dado los hospitales en Estados Unidos y Europa, que de 100 personas hospitalizadas en terapia intensiva, 99 son no vacunadas y una obviamente es aquella persona que ha sido vacunada y desarrolla una enfermedad de mayor gravedad. Esta es nuestra realidad y definitivamente la vacunación y la recomendación de que las personas accedan a su segunda dosis es absolutamente necesaria para proteger y para proteger a los demás. ¿Y cuáles serían las recomendaciones generales para la población para el estado de situación actual? Bueno, yo pienso que es necesario todavía seguirnos cuidando. Pese a que no hayamos culminado totalmente con la vacunación en la provincia, es necesario motivar a las personas que venzan ese miedo, que venzan ese temor a la vacuna que puede existir. Veíamos en alguna investigación que hicimos que el rechazo a la vacuna puede llegar a un 10 o un 20%, pero principalmente basados en mitos, infundados sobre los riesgos de la misma. Es más bien recomendar a la población que se vacune, que mantenga sus 2 dosis, que no bajemos la guardia. Esto quiere decir que evitemos retirarnos la mascarilla. La mascarilla, la efectividad es la máxima, siempre y cuando ésta esté cubriendo boca, nariz y mentón y esté pegada a nuestra cara, mantener el distanciamiento de 1.5 a 2 metros y lavarnos o desinfectarnos frecuentemente nuestras manos. Y creo que actualmente también la corresponsabilidad ciudadana es sumamente importante para irnos sobreponiendo. Ya estamos llegando a esta luz al final del túnel de más de 1 año, 7 meses de esfuerzos. Creo que es necesarísimo en este último esfuerzo para evitar y para permitir que más ciudadanos puedan mantenerse con salud en estas duras o luego de estas duras etapas que atravesamos en todo el país. Bien, gracias nuevamente por habernos acompañado, doctor Vega. El doctor Bernardo Vega es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Son las 8:30.